el sonido viaja alrededor de 750 millas por hora. Si te paras en un cañón y suenas una bocina, escucharás un eco. Número 1. Supongamos que lleva 3,5 segundos escuchar el eco. ¿A qué distancia está la pared del cañón en pies? Debido a que queremos la distancia en pies, y se nos da el tiempo en segundos, el primer paso es determinar la velocidad de 750 millas por hora en pies por segundo. Vamos a resolver esto a continuación. Comenzamos escribiendo la tasa en forma de fracción, que es de 750 millas por hora. Ahora multiplicamos por fracciones unitarias para convertir millas por hora en pies por segundo, lo que significa que necesitamos convertir millas a pies y horas a segundos. Comencemos por convertir millas a pies. Queremos que las millas se simplifiquen y, por lo tanto, en la fracción unitaria, debemos tener millas en el denominador, y pies en el numerador. Y dado que una milla es igual a 5.280 pies, la primera fracción de unidad es 5.280 pies sobre una milla. Y notar millas se simplifica. Y ahora trabajamos para convertir horas a segundos. Primero convertimos horas a minutos y luego minutos a segundos. Queremos horas para simplificar, y, por lo tanto, en la siguiente fracción unitaria, debemos tener horas en el numerador y minutos en el denominador. Y dado que una hora es igual a 60 minutos, la fracción unitaria es una hora durante 60 minutos. Y las horas se simplifican, ahora tenemos minutos. Entonces ahora convertimos minutos a segundos. Queremos que los minutos se simplifiquen y, por lo tanto, los minutos deben estar en el numerador y los segundos en el denominador. Usando nuestra conversión, la fracción unitaria es un minuto durante 60 segundos. Y los minutos de aviso se simplifican. Ahora que tenemos las unidades correctas, multiplicamos multiplicando los numeradores y denominadores. En el numerador tenemos 750 veces 5.280 pies, que son 3.960.000 pies. En el denominador tenemos 60 veces 60 segundos, lo que equivale a 3.600 segundos. Y ahora para encontrar la tasa unitaria, dividimos. Lo que nos da 1.100 pies por segundo. Ahora que tenemos la velocidad del sonido en pies por segundo, podemos responder el número 1. Y nuevamente nos preguntan, supongamos que se necesitan unos 3,5 segundos para escuchar el eco. ¿A qué distancia está la pared del cañón en pies? Así que estamos buscando la distancia que hay entre usted y la pared del cañón. Esta distancia aquí. Ahora debemos tener cuidado con este momento. Los 3,5 segundos son el tiempo que tarda el sonido en viajar desde usted hasta la pared del cañón y viceversa. Entonces, de nuevo, el sonido tiene que viajar de ti a la pared y luego de vuelta. Antes de que pueda ser escuchado. Lo que significa que toma la mitad de 3.5 segundos para llegar a la pared, y la mitad de 3.5 segundos para viajar desde la pared hacia usted antes de que puedas escucharlo. Y como 3.5 dividido entre 2 es igual a 1.75. El sonido tarda 1,75 segundos en llegar a la pared. Y luego 1.75 segundos para viajar desde la pared hacia ti. Para que puedas escuchar el sonido. Lo que significa encontrar la distancia, de que es solo de una manera, usamos un tiempo de 1.75 segundos o la mitad de 3.5 segundos, para determinar la distancia o para determinar qué tan lejos está la pared del cañón. Usando la fórmula la distancia es igual a la tasa por el tiempo. La distancia, d es igual a la velocidad en pies por segundo, que es 1.100 pies por segundo multiplicado por el tiempo en segundos, que es 1.75 segundos. Lo que equivale a 1925 pies. Lo que significa que para el número 1, la pared del cañón está a 1925 pies de distancia. Y ahora trabajemos en el número 2. Suponga que ahora se para a 1375 pies de la pared del cañón y toca la bocina. ¿Cuánto tiempo llevará a escuchar el eco? Volviendo a nuestro diagrama, ahora debemos reconocer
Antes de que pueda escuchar el sonido tiene que viajar de usted a la pared, que ahora está a 1375 pies y luego de la pared a usted, que son otros 1375 pies antes de que puedas escuchar el sonido. Y, por lo tanto, para la fórmula, la distancia es igual a la tasa multiplicada por el tiempo, la distancia total, d, será 2 veces 1375 pies nuevamente, porque el sonido tiene que viajar de ti a la pared, y luego de regreso antes de que puedas escucharlo. Entonces, usando nuestra fórmula distancia es igual a la tasa por el tiempo. La distancia, d es ahora 2 veces 1375 pies, que es igual a la velocidad de 1100 pies por segundo. Veces el tiempo desconocido, t. 2 veces 1.375 es igual a 2.750, lo que nos da 2.750 es igual a 1.100 toneladas. Para resolver t, necesitamos aislarte deshaciendo esta multiplicación. Para hacer esto, dividimos ambos lados entre 1100. Simplificar 1.100 dividido por sí mismo se simplifica a 1. A la derecha tenemos una t o solo t. T es igual al cociente de la izquierda. 2.750 dividido entre 1.100 es igual a 2.5. Dándonos el tiempo, t es igual a 2.5 segundos. Entonces, para el número 2, tomará 2.5 segundos antes de que escuche el eco. Si te paras 1.375 pies de la pared del cañón. Espero que hayas encontrado esto útil.